Muy buenos días. Primero que todo, agradecer a Dios cada día que nos permite levantarnos. Agradecer a don Bienvenido Rodríguez y a la familia que nos permite llegar a todos ustedes. También pueden vernos en canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Damos inicio con nuestro tip urológico de la semana. ¿Cuáles son los factores donde uno toma la decisión para operar un paciente de cáncer de próstata? O sea, una prostatectomía radical. Primero, que sea un hombre con una expectativa de vida por encima de 10 años. Segundo, va a depender del grado o del estadio del cáncer que tenga ese hombre. Y tercero, que el paciente acepte y esté de acuerdo con las posibles secuelas que deja una cirugía radical de próstata, entre otros aspectos. Ante la duda, visite a su urólogo. Inmediatamente vamos a pasar con nuestro invitado especial de la semana, el doctor Marcelo Hernández, quien ha sido formador de muchos urólogos, ya que pasó por la coordinación, jefatura de una de las residencias de urología de Santo Domingo. El doctor Marcelo Hernández es cirujano urólogo, trabaja en el Centro Médico Dominico Cubano y nos va a hablar de un tema interesantísimo hoy, que es la disfunción eréctil. Muy buenos días, colega, hermano, amigo, doctor Marcelo Hernández. Buenos días, amigo, hermano, amigos que nos escuchan. Aquí estamos para conversar, más que todo, sobre la disfunción eréctil. Ya, y cuando hablamos de disfunción eréctil, para esos oyentes que son nuevos en el día de hoy, que nos están escuchando, ¿cómo se define este término del cual vamos a dialogar en el día de hoy? Podemos definir la disfunción eréctil como la incapacidad sostenida para tener una buena relación donde ambos consigan el orgasmo. Ya, y esto, por ejemplo, lo diagnosticamos en una historia clínica, tenemos que hacer algún estudio, porque a veces el paciente llega a la consulta que necesito algo para fortalecer, pero bueno, ¿y qué fortalecer? Si realmente, ¿cómo sabemos exactamente cuando un paciente tiene el diagnóstico definitivo de una disfunción, o si es que el paciente está bien, pero a veces quieren más por la razón que sea? ¿Cómo podemos Lo primero que tenemos que hacer, maestro, es investigar al paciente. ¿Por qué viene el paciente? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo que nos cuenta? ¿Cómo está su potencia sexual dentro y fuera de la casa? ¿Cómo amanece el pene en la mañana? Si amanece erecto, flácido, si amanece durmiendo, como muchas veces le llamamos, que el pene no, como si no lo estuviera ahí. Ya estamos hablando podemos hablar de disfunción eréctil, y también con la imposibilidad de penetrar. Y también se le va a investigar su historia familiar, su historia de enfermedades asociadas, también algunos problemas propios que conllevan a la disfunción eréctil, tales como enfermedades como la diabetes mellitus, que es responsable de un gran porcentaje de la disfunción eréctil, la hipertensión arterial, también algunas enfermedades de la próstata, el crecimiento prostático benigno, el cáncer de próstata también, y los daños a nivel de los testículos, cuando los testículos están pequeños, o el hipogonadismo testicular, podemos enfrentarnos con disfunción eréctil. ¿La obesidad podría ser un factor de eso? La obesidad es un factor muy importante, y la hiperlipidemia, la falta de ejercicios, los trastornos hormonales, la falta de producción de testosterona conllevan a la disfunción eréctil. Ahora que tú preguntas de la obesidad, del sobrepeso, precisamente ayer leía yo un estudio y bueno, esta semana voy a escribir un artículo del ejercicio relacionado con la función eréctil, porque el estudio demostró que los efectos beneficiosos que produce el ejercicio en un paciente con disfunción eréctil grave, quiere decir que no tiene erección, son igual de beneficiosos cuando son tratados con medicamentos. O sea, para que veamos y nuestros radiovidentes sepan que el ejercicio es básico. O sea, fíjate que estamos hablando con el doctor Hernández de la disfunción eréctil, y
el ejercicio pues va a beneficiar a ese tipo de pacientes con esa disfunción. Al igual, o sea, lo comparan con los medicamentos, que es mucho decir. Entonces, si tú a un paciente con una disfunción lo trata con medicación y al mismo tiempo lo estimula a que haga ejercicio, ese es un paciente que le va a ir de maravilla. Le va a ir muy bien. Le va a ir muy bien. Estos pacientes también, el ejercicio tan importante, o el diagnóstico de la disfunción eréctil por la vascularidad, es tan importante que te anuncia antes de 10 años un problema cardíaco. Si usted se atiende con la disfunción eréctil, usted fácilmente le pueden prevenir un problema cardíaco, sobre todo de infarto, porque estos vasos se tapan primero que la coronaria. Entonces esto te está avisando de que hay un problema orgánico. O sea, que muchas veces cuando el paciente inicia a tener fallas, si busca atención, probablemente se diagnostique. Puede evitar un infarto más tarde. Hay varios tópicos que uno quisiera saber si son mito o realidad. ¿Influye la alimentación? Claro que sí, una alimentación desordenada te va a subir el colesterol, los triglicéridos, y eso te va a producir, a entaponar los vasos y no va a haber una buena potencia sexual. Hábitos tóxicos, fumar, romo, droga, vapeo. El alcohol excesivo destruye totalmente los vasos. El alcohol, el tabaco, hasta el exponerse al humo del tabaco. Imagínate consumirlo. Eso va a destruirte la potencia sexual. Mito o realidad, ¿hay estimuladores, sí o no? Sí, hay medicamentos que te van a ayudar a desenvolverte mejor en la función sexual, claro que sí. Eran algunas dudas que tenía por ahí hace tiempo. Sí, pero los estimuladores de la circulación. De la circulación. Vamos a ver. Es bueno aclarar. Aclare eso, doctor. O sea, cuando hablamos de estimulantes sexuales, ese es un término mercadológico. Pero realmente no existen estimuladores sexuales. No existen estimuladores sexuales. ¿Y qué es lo que existe? Esos estimulantes que se usan son estimulantes de la circulación, pero le llaman estimulantes sexuales para que, lo puedan entender, una manera de que la gente lo asimile mejor. Exactamente, pero hay pacientes que no importa lo que tomen, no tienen deseo. Y a veces no es ni hormonal, sino que es un paciente que muchas veces están en un estado depresivo. Pero los estimulantes sexual como tal, que despierten la sexualidad, todavía no ha habido forma de vamos a decir, de investigar o de saber que existe una sustancia que pueda producir eso. Esa es la diferencia que hay. Son estimulantes de la circulación. Mejora la circulación. Mejora la circulación. Y mejoran la dilatación de los músculos lisos del pene, y eso va a permitir que se llenen mejor y se pueda producir la erección. Pero entonces, adelante, doctor. Sí, adelante. Por ejemplo, hace décadas atrás, la mayoría de los pacientes que tenían disfunción lo mandaban a psicología, psiquiatría. Sí. Sin embargo, hoy en día se ha demostrado con evidencia de que más del 70% de las disfunciones sexuales tienen un origen vascular. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema es circulatorio en la mayoría de los pacientes. Puede ser un problema de llegada de sangre o puede ser un problema de fuga, que la sangre llega y se va rápido. Entonces, hoy en día se sabe que la mayoría de las disfunciones, aunque puedan estar relacionadas con el aspecto psicológico, pero generalmente son circulatorias. El 60%. Y es un dato importante, que después de los 20 años, el 10 o el 20% de la población mundial puede tener en algún momento una disfunción eréctil. Esto puede aumentar con el paso de los años y las enfermedades asociadas que yo te mencionaba anteriormente. Muy bien. Doctor Marcelo, y una pregunta. Por ejemplo, ese hombre que va a la consulta, yo estoy bien aquí en el escenario de mi casa, pero cada vez que yo intento tener alguna relación, fallo. Ese paciente, ¿cómo podríamos diagnosticarlo? Eso se llama una disfunción situacional. Que en mi casa estoy bien, pero cuando me voy a la cabaña no puedo tener las relaciones adecuadas, o me voy a otro lugar. Sin embargo, aquí no hay una disfunción como tal. Aquí hay un asunto más bien situacional o psicológico que te vas a comportar, y muchas veces para eso ya tú necesitas algún medicamento para ayudarte para frenar ese miedo a ese escenario. Se intoxica de cortisol ese paciente cuando va. Yo lo que le digo es, no, pues quédese tranquilo donde usted está bien. Exacto, no se meta en esos problemas. Buena recomendación. Está relacionado el priapismo, como ustedes le llaman,
con la disfunción eréctil. Claro que sí, es una de las enfermedades importantes del priapismo. Después de 8 horas de priapismo, el paciente en un 70 o un 80% queda con lesiones para la función eréctil. Y por ejemplo, en esos pacientes jóvenes que entre 20, 25, 30 años, que no son hipertensos, no son diabéticos, son jóvenes que están en buen estado físico, con un peso adecuado, la prostatitis podría afectar. Es un factor sumamente importante y desencadenante de la disfunción eréctil, la prostatitis, por el proceso inflamatorio que produce a nivel de la próstata. Y también estos muchachos muchas veces tienden a deprimirse, por lo que tienden que verse muchas veces con el apoyo del psicólogo o del psiquiatra para mejorar su función. Y en el caso que sea una prostatitis, cuando le hacemos los laboratorios, pues ya nos vamos a dar cuenta de que hay que ponerle tratamiento de antibióticos a ese paciente. ¿Sabes que tú mencionaste algo, Marcelo, ahora que hablaste del psicólogo? Que se sepa, o sea, cuando referimos a un paciente a otro especialista es porque estamos tratando una enfermedad que necesita la multidisciplina, o sea, y yo tuve un paciente joven hace poco tiempo y él, bueno, los padres pertenecen a una religión y a él nunca le permitieron, o sea, él creció con el tabú de que no podía masturbarse. Entonces, él salió de la casa, 23, 24 años y no podía, no tenía una erección. O sea, ahí había un componente muy arraigado desde la pubertad prácticamente, con ese tabú de que no podía masturbarse por la creencia que tienen, que uno respeta esa parte. Pero el daño muchas veces, yo pienso que se produce en el hogar, de esos pacientes con trastornos psicológicos en la parte de la esfera sexual, que son pacientes que nacen con ciertas creencias, que no pueden hacer esto, que no pueden hacerlo aquello, que incluso con relación al desarrollo de los genitales, que a veces el mismo padre o la misma madre, una tía, le hacen comentario fuera de lugar a un adolescente y eso lo traumatiza. Y le crean un daño psicológico a ese muchacho, de que el pene es pequeño, de que él no va a servir para nada. Eso muchas veces termina en manos del psicólogo y el psicólogo es quien resuelve ese problema, no el urólogo. A veces el paciente va a la consulta diciéndote que el pene está pequeño, que el pene de él no es normal. Y no es así. Muchas veces nosotros que vemos muchos pacientes, vemos que el pene está normal y que no tiene ningún problema. Muy bien. Aunque la patología del micropene existe, pero el paciente tiene que ser evaluado definitivamente. Y al joven hay que dejarlo que se desarrolle, que tome su tiempo en el baño para que pueda tener su intimidad con él mismo. Conocerse. La automedicación en ese tema, doctores, de individuos que dicen: me estoy sintiendo como un poco flojo, y ellos mismos van como esos medicamentos, esas drogas sexuales no requieren necesitan control médico. Deberían, ¿verdad? Porque esos medicamentos, esos pacientes con hipertensión y con la presión baja, con una sola dosis puede llevarlo a la tumba. Pero matarlo. No se ve tanto así, porque uno conoce personas con frecuencia se usan en la calle automedicándose, como tú dices, pero el paciente, para usar un medicamento bloqueador de las 5 fosfodiesterasa, debe de visitar un urólogo. Muy bien. Porque muchas veces cuando uno lo examina, lo manda primero donde el cardiólogo, para ver si le puede autorizar el medicamento. No, y que como tú dices, pero aquí nosotros no llevamos números ni sabemos la cantidad de hombres que se mueren a diario por el abuso de los medicamentos. Lo que pasa es que no hay un registro que nos diga, bueno, se murió fulano de tal, vamos a hacer una necropsia, murió por tal. La automedicación está destruyendo la sociedad, no solamente en el aspecto en la esfera sexual, sino en los problemas infecciosos, porque los pacientes se saturan de antibióticos, hacen una infección y no responden a nada, porque la gente por todo se toma un antibiótico sin ningún tipo de criterio, porque se lo dijo un amigo, un vecino. Entonces la automedicación nos está trayendo muchos problemas a nosotros los médicos para tratar al paciente, porque ya el paciente llega multimedicado. O sea que eso es un problema generalizado en todo el ámbito de la palabra. Me hacen una pregunta aquí, Marcelo, que si puede hablar un poco de lo que es la vigilancia activa. ¿Qué es eso en cáncer de próstata? Bueno, la vigilancia activa se aplica a los cáncer de próstata en estadio temprano o grado 1 o con un Gleason de 5 o 6 hacia abajo. Y a estos pacientes que no son metastásicos, o sea que no se ha salido de la cápsula prostática,
que no tienen ningún otro tipo de lesiones, puede aplicarse una vigilancia activa. Pero ¿qué tenemos en contra nosotros con el problema de la vigilancia activa? Este es un paciente que hay que estarle haciendo PSA cada 3 meses, hacerle resonancia magnética de la próstata, hay que hacerle su tomografía. Entonces tenemos otra situación del nivel educacional del paciente. El paciente que se opera, que se trata o se envía a la casa en San Juan, en una de las provincias, o hasta aquí mismo en la ciudad, cuando usted lo manda a la casa, le dice que tiene que venir en 3 meses, usted encuentra que ese paciente viene en 5 años. Ya la cosa y ya el responsable de ese daño y de esas lesiones metastásicas que no estaban, sea usted el responsable. Entonces, aquí es un poco cuesta arriba hablar de vigilancias activas. Llegamos al final del espacio, doctor Pablo, momento de despedirnos. Se fue rápido la hora hoy, Marcelo. Bueno, no agradecer a nuestros radioyentes que se mantengan en sintonía con la Z101 y que nos vemos el próximo lunes. Llévatelo, Cundo.